Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, y si no es así, pues esperemos que este vídeo les levante un poquito el ánimo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que tiene que ver con la fama, con el amor, y sobre todo, con la privacidad de las personas que admiramos. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Como saben, esta pareja turca que nos enamoró a todos con su química en la pantalla, ha estado en el ojo del huracán mediático desde el principio. Su relación, o mejor dicho, la percepción que tenemos de su relación, ha sido constantemente moldeada y distorsionada por la prensa. Y en este vídeo vamos a desentrañar un poco esa narrativa, a intentar entender qué hay de cierto en todo lo que se dice, y sobre todo, a reflexionar sobre el impacto que la constante exposición mediática tiene en la vida de las personas. Porque, seamos honestos, todos hemos seguido con interés su historia, hemos especulado, hemos leído noticias, a veces incluso rumores, y en ocasiones, nos hemos olvidado de que detrás de esos nombres y esas imágenes hay seres humanos con sentimientos, con derecho a la privacidad y con el deseo de vivir sus vidas en paz. Así que prepárense para un análisis profundo, pero a la vez respetuoso, de este fenómeno mediático. Y antes de que empecemos, como siempre, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si les gusta el tema de hoy, no duden en darle un like y compartirlo con sus amigos. Vamos a ello. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en Erkencikus, Pájaro Soñador, fue innegable, un fuego que prendió la pantalla y traspasó fronteras. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional y, por supuesto, generando una enorme especulación sobre su relación fuera del set. Y aquí es donde la prensa empieza a jugar un papel crucial, y a veces, diría yo, hasta invasivo. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al milímetro, interpretada, exagerada y convertida en titulares jugosos. La prensa rosa, especialmente la turca, se encargó de alimentar un romance que en muchos momentos parecía más un producto mediático que una realidad. Recuerdo las portadas de revistas llenas de fotos robadas, de supuestas fuentes cercanas, que revelaban detalles íntimos de su relación, de rumores infundados que se propagaban como la pólvora. Y claro, ante tal avalancha de información, era difícil para el público discernir entre la verdad y la ficción. El impacto de esta sobreexposición fue palpable en las redes sociales, donde los fans se dividían entre quienes creían ciegamente en el romance y quienes mantenían una postura más escéptica. La intensidad del fandom, aunque nacida del cariño, también contribuyó a la presión mediática que la pareja enfrentaba. Pero, ¿qué hay de la perspectiva de Can y Demet? ¿Cómo vivieron ellos esta constante exposición mediática? Bueno, aquí es donde la historia se complica un poco. Porque por un lado es innegable que la fama y la atención de la prensa son parte del juego para cualquier actor o actriz. Forma parte de su trabajo, es un peaje que deben pagar por el éxito. A menudo los actores se ven obligados a jugar este juego, a alimentar la narrativa mediática para mantener su relevancia y seguir siendo atractivos para las marcas y los productores. La publicidad, incluso la negativa, puede ser una forma de mantenerse en el candelero. Pero por otro lado, también es cierto que tienen derecho a la privacidad, a mantener ciertos aspectos de su vida personal alejados del ojo público. Y cuando esa línea se cruza, cuando la prensa se vuelve intrusiva y empieza a inventar historias, a manipular la realidad, entonces el impacto puede ser devastador. La salud mental de los famosos a menudo se ve afectada por esta intrusión constante. El estrés, la ansiedad y la depresión son comunes entre aquellos que viven bajo el escrutinio público. En el caso de Can y Demet, creo que ambos sufrieron las consecuencias de esta presión mediática. Se vieron obligados a desmentir rumores constantemente, a negar relaciones que nunca existieron, a justificar sus acciones ante un público que se sentía con derecho a opinar sobre cada aspecto de sus vidas. Las entrevistas se convertían en campos de batalla, donde cada pregunta sobre su relación era una trampa potencial. Las respuestas evasivas se interpretaban como confirmaciones, mientras que las negaciones directas se consideraban mentiras piadosas. Y lo más difícil de todo es que en medio de este torbellino mediático, era casi imposible para ellos construir una relación normal, si es que realmente la querían. Cada cita, cada viaje, cada encuentro se convertía en un evento público, en una oportunidad para la prensa de generar más titular. Es
La posibilidad de una relación genuina se veía socavada por la necesidad de la prensa de crear un espectáculo. La autenticidad se perdía en el intento de complacer las expectativas del público y de la prensa. Incluso después de que su relación, ya fuera real o ficticia, terminara, la prensa siguió insistiendo en el tema, reviviendo viejos rumores, buscando cualquier indicio de reconciliación, impidiéndoles seguir adelante con sus vidas. Y es aquí donde creo que se comete una gran injusticia. La incapacidad de dejar atrás el pasado se convierte en una carga pesada para aquellos que buscan seguir adelante. La constante recordación de una relación pasada dificulta la posibilidad de construir nuevas relaciones y de encontrar la felicidad personal. Porque todos tenemos derecho a superar nuestras relaciones pasadas, a rehacer nuestras vidas, a construir nuevos recuerdos. Pero cuando la prensa no te deja vivir esos recuerdos, cuando te persigue constantemente con imágenes y rumores del pasado, entonces ese proceso se vuelve mucho más difícil. La dificultad para cerrar ciclos se intensifica con la presencia constante de la prensa. La privacidad se convierte en un lujo inalcanzable, y la libertad de seguir adelante se ve restringida. Y no olvidemos que Khan y Demet, además de ser figuras públicas, son personas. Tienen sentimientos, tienen familias, tienen amigos. Y el impacto de la prensa no solo les afecta a ellos, sino también a su entorno. Sus familias se ven expuestas a la opinión pública, sus amigos se ven asediados por preguntas y rumores. La vida personal de aquellos cercanos a los famosos también se ve afectada por la intrusión de la prensa. La privacidad se convierte en un bien escaso, y la tranquilidad se ve perturbada por la constante atención mediática. Es importante recordar que detrás de la pantalla, hay personas que sufren. Personas que sienten la presión de la fama, la invasión de la privacidad, la manipulación de la prensa. Y como espectadores, como fans, tenemos la responsabilidad de ser conscientes de ello y de respetar sus límites. La idolatría ciega puede llevar a la deshumanización de los famosos. Es importante recordar que son seres humanos con las mismas necesidades y deseos que cualquier otra persona. No digo que no podamos admirarlos, que no podamos seguir sus carreras, que no podamos comentar sobre sus trabajos. Pero sí creo que debemos hacerlo con respeto, con empatía, sin caer en el chismorreo barato, sin alimentar rumores infundados, sin invadir su privacidad. El respeto a la privacidad es fundamental para preservar la dignidad humana. La información personal debe ser tratada con cuidado y confidencialidad, y la invasión de la privacidad debe ser condenada. Porque al final del día, Khan y Demet son actores, son artistas que nos brindan entretenimiento, que nos hacen soñar, que nos inspiran. Y como tales, merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Pero también merecen tener una vida privada, merecen poder vivir sus recuerdos en paz, sin la constante presión de la prensa. El derecho a la intimidad es un derecho fundamental que debe ser protegido y respetado. La prensa tiene la responsabilidad de informar de manera ética y responsable, sin invadir la privacidad de las personas. Pensemos en esto, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si cada aspecto de nuestras vidas fuera analizado y juzgado por millones de personas? ¿Cómo nos sentiríamos si nuestra privacidad fuera constantemente violada? ¿Cómo nos sentiríamos si no pudiéramos vivir nuestros recuerdos en paz? La empatía es fundamental para comprender el impacto de la fama en la vida de los famosos. Ponerse en su lugar nos permite apreciar la importancia de respetar su privacidad y de no juzgar sus decisiones. Es una reflexión importante, creo yo. Y es una reflexión que debemos hacer como sociedad, como consumidores de noticias y entretenimiento. Porque al final del día somos nosotros, el público, quienes alimentamos a la prensa, quienes les damos el poder de invadir la privacidad de las personas. La responsabilidad del consumidor es crucial para regular el comportamiento de la prensa. Al elegir consumir contenido respetuoso y ético, podemos influir en la forma en que se informa sobre la vida de los famosos. Así que la próxima vez que veamos una noticia sobre Khan y Demet, o sobre cualquier otra figura pública, detengámonos un momento a pensar en el impacto que esa noticia puede tener en sus vidas. Preguntémonos si realmente necesitamos saber todos los detalles de su vida personal, si realmente tenemos derecho a opinar sobre sus decisiones. El juicio público puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y el bienestar emocional de los famosos. Antes de emitir un juicio, debemos considerar el impacto que nuestras palabras pueden tener en su vida. Tal vez, solo tal vez, si todos adoptamos una actitud más respetuosa y empática, podamos contribuir a crear un ambiente mediático más sano, más justo y más respetuoso con la P.
Privacidad de las personas. Un ambiente mediático saludable se basa en la ética, la responsabilidad y el respeto a la privacidad. Al promover estos valores, podemos contribuir a crear una sociedad más justa y equitativa. Porque al final del día, todos merecemos tener una vida privada, todos merecemos poder vivir nuestros recuerdos en paz. Y eso incluye a Can Yaman y Demet Özdemir. La dignidad humana es un valor fundamental que debe ser protegido y respetado. La fama no debe ser una excusa para violar la privacidad y la dignidad de las personas. En definitiva, lo que hemos visto es que la fama tiene un precio muy alto, y uno de los peajes más dolorosos es la pérdida de la privacidad. Can y Demet, como muchas otras celebridades, han experimentado de primera mano el lado oscuro de la fama, la constante exposición mediática, la invasión de su intimidad. La falta de privacidad puede llevar a la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. Es importante que los famosos cuenten con apoyo psicológico para hacer frente a la presión de la fama. Hemos analizado cómo la prensa ha jugado un papel fundamental en la construcción de su imagen pública, a veces exagerando la realidad, a veces inventando historias, y casi siempre, impidiéndoles vivir sus vidas en paz. La manipulación de la información por parte de la prensa puede tener consecuencias graves para la reputación y la carrera de los famosos. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos. Y hemos reflexionado sobre la importancia de ser consumidores de noticias más conscientes y respetuosos, de no alimentar el chismorreo barato, de no invadir la privacidad de las personas. El consumo responsable de noticias implica elegir fuentes confiables y evitar la difusión de rumores y noticias falsas. Al ser consumidores conscientes, podemos contribuir a crear un ambiente mediático más ético y responsable. Hemos hablado de la necesidad de empatizar con las figuras públicas, de recordar que detrás de la pantalla hay seres humanos con sentimientos, con familias, con amigos. Y de que todos merecemos tener una vida privada, todos merecemos poder vivir nuestros recuerdos en paz. La empatía es la clave para comprender la humanidad de los famosos. Al reconocer su vulnerabilidad y sus sentimientos, podemos tratarlos con respeto y compasión. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya hecho reflexionar sobre el impacto de la prensa en la vida de las celebridades. Me gustaría agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría leer sus comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan sobre la presión mediática que sufren las celebridades? ¿Creen que la prensa debería ser más respetuosa con su privacidad? ¿Han cambiado su perspectiva sobre Can y Demet después de ver este vídeo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Los comentarios son una forma valiosa de compartir ideas y perspectivas. Al participar en el diálogo podemos contribuir a una conversación más rica y significativa. Y como siempre les invito a darle un like al vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que subimos contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo interesante que ver. El apoyo de la comunidad es fundamental para el crecimiento del canal. Al suscribirse, dar like y compartir los vídeos, ayudan a que el contenido llegue a más personas. Muchísimas gracias por su apoyo. Su presencia en el canal es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sean respetuosos, sean empáticos y vivan sus vidas en paz. La paz interior y la armonía en las relaciones son fundamentales para una vida feliz y plena. Al practicar el respeto y la empatía, podemos contribuir a crear un mundo más pacífico y armonioso. *** profundizando en el fenómeno mediático ***. Para entender la magnitud del impacto mediático sobre Can Yaman y Demet Özdemir, es crucial analizar algunos factores adicionales que contribuyeron a la intensificación de la especulación y el escrutinio. *** El poder de las redes sociales *** Las redes sociales amplificaron exponencialmente la difusión de rumores y noticias sobre la pareja. Fanáticos de todo el mundo crearon comunidades online dedicadas a analizar cada interacción entre Can y Demet, alimentando aún más la narrativa romántica. Cada me gusta, cada comentario, cada foto se convertía en una prueba irrefutable o refutable de su supuesta relación.
La viralidad inherente a las redes sociales facilitó la propagación de información, verdadera o falsa, a una velocidad vertiginosa, haciendo casi imposible controlar la narrativa. Asterisco. La estrategia de marketing en algunos casos, la especulación sobre la relación entre Khan y Demet pudo haber sido utilizada, consciente o inconscientemente, como una estrategia de marketing para promover la serie Erkenciskus. La atención mediática generada por los rumores de romance atrajo a más espectadores a la serie, aumentando su popularidad y éxito. Esta ambigüedad ética, donde la línea entre la promoción y la manipulación se difumina, plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad de las productoras y las agencias de representación. La cultura turca y las expectativas sociales en la sociedad turca, como en muchas otras culturas, existe una fuerte presión social sobre las figuras públicas para que mantengan una imagen impecable y cumplan con ciertas expectativas morales. Esto puede haber exacerbado la presión sobre Khan y Demet para que confirmaran o negaran los rumores de su relación, ya que cualquier decisión que tomaran sería juzgada y analizada por el público. La globalización del entretenimiento turco. El éxito internacional de las telenovelas turcas ha convertido a sus estrellas en celebridades globales, expuestas a un nivel de escrutinio mediático aún mayor que antes. Khan y Demet, al ser dos de los rostros más reconocidos del entretenimiento turco, se convirtieron en blanco de la prensa rosa de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este. Lecciones aprendidas y reflexiones finales. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos ofrece valiosas lecciones sobre el impacto de la fama y la importancia de proteger la privacidad en un mundo cada vez más conectado y mediático. La necesidad de una mayor regulación. Es necesario establecer mecanismos más efectivos para regular la prensa y proteger la privacidad de las figuras públicas. Esto podría incluir leyes más estrictas sobre la difamación y la invasión de la privacidad, así como códigos de conducta más rigurosos para los periodistas. El empoderamiento de los famosos. Las celebridades deben ser empoderadas para defender su privacidad y luchar contra la manipulación mediática. Esto podría incluir la creación de organizaciones de defensa de los derechos de los famosos, así como el fomento de una cultura mediática más respetuosa y ética. La educación del público. Es fundamental educar al público sobre los peligros del chismorreo barato y la importancia de consumir noticias de manera crítica y responsable. Esto podría incluir la incorporación de temas relacionados con la ética mediática en los programas educativos, así como la promoción de campañas de concienciación pública. La humanización de los famosos. Debemos recordar que las figuras públicas son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y empatía. Al humanizar a los famosos, podemos contribuir a crear una cultura mediática más justa y equitativa. En última instancia, la responsabilidad de proteger la privacidad y la dignidad de las figuras públicas recae sobre todos nosotros. Al ser consumidores de noticias más conscientes y respetuosos, podemos contribuir a crear un ambiente mediático más sano y humano, donde la fama no se convierta en una condena a la pérdida de la privacidad y la felicidad.